Buen día. Les voy a hablar un poco sobre el tema del cambio climático, la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero antes quisiera un poco que vean un poco la agenda para ver de qué manera nosotros hemos organizado este evento. Este evento tiene tres partes fundamentales. Una inicial que se refiere a consideraciones básicas sobre temas de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre temas del balance energético nacional y sobre temas relacionados con los proyectos ejecutados, con la infraestructura que disponemos, etc. Y posteriormente, en la segunda parte del día, va a haber un espacio de discusión referido al análisis del estado de situación en aspectos normativos, técnicos, en aspectos regulatorios, en aspectos de estadísticas sectoriales, en aspectos referidos a la investigación, al desarrollo, al tema de financiamiento, etc. En estas tres partes se ha dividido. Después del almuerzo va a haber ese espacio donde se van a armar estas mesas especializadas de trabajo con la finalidad de ver hasta dónde hemos avanzado en esta temática y luego seguramente podamos identificar qué es lo que nos resta hacer y cuáles serían los desafíos más importantes en la temática de la mitigación del cambio climático en Bolivia. En ese contexto vamos a iniciar, digamos, la parte un poco más técnica relacionada al cambio climático de aquí, los inventarios de gases de efecto invernadero. La siguiente. Algunos aspectos generales del reporte de valoración del IPCC número 5, la siguiente, donde un poco vemos que las emisiones, las concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc., han aumentado desde 1750 debido a la actividad humana, se menciona. Entonces, desde la época preindustrial al presente ha habido un incremento muy importante de las concentraciones en la atmósfera con gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son precisamente lo que están ocasionando el cambio climático, vale decir, el incremento de la temperatura entre algunos parámetros y la variación de la precipitación fluvial en general. Entonces, estos gases de efecto invernadero al presente, al 2011 tienen una concentración de 341 partes por millón. Estas concentraciones son precisamente las que, digamos, están definiendo el incremento de la temperatura a nivel global. Así, un ratito. Acá un poco se ve la contribución de las partes, de los países, en la concentración de estos gases de efecto invernadero. De color celeste ustedes pueden observar la contribución de los países desarrollados, en color amarillo mostaza de las economías en transición, en color verde la contribución de los países asiáticos, en ese color medio café, la contribución de los países en la región latinoamericana y finalmente las concentraciones en un color café más bajito de África y los países menos desarrollados. De este gráfico se puede extraer que los mayores contribuyentes son los países desarrollados. La siguiente, por favor. En cuanto a las emisiones mundiales, yo digo un poco, es la matriz de las emisiones mundiales. El principal gas de efecto invernadero, el más importante, es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono seguido del metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonados y perfluorocarbonados y los hexafluoruros de azufre. En ese sentido,
gas de efecto invernadero más importante a nivel global es el dióxido de carbono. En este mismo contexto, a nivel global, la contribución del sector energético en las emisiones de gases de efecto invernadero asciende aproximadamente al 25-26% en la matriz de los sectores, en la matriz del carbono, vamos a mencionarlo de esa manera. Luego está el sector de la silvicultura, agricultura, de la industria, etc. Este dato es muy importante porque vemos que el sector energético a nivel mundial es el principal contaminante con gases de efecto invernadero. Y en la otra gráfica se puede apreciar que el gas de efecto invernadero más importante es el dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Del reporte de valoración del IPCC número 5, hemos podido extraer alguna información que refiere que en los últimos 800.000 años las concentraciones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial, debido, en primer lugar, se menciona a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles. Y en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio del uso del suelo, deforestación principalmente. Bueno, acá en la gráfica ustedes pueden apreciar las concentraciones de dióxido de carbono en función al tiempo a partir de 1850, donde se puede establecer claramente de ese incremento de estas concentraciones que está ascendiendo, está llegando en nuestros años a casi 400 partes por millón. En la otra gráfica se puede apreciar que el 30% del dióxido de carbono ha sido absorbido por el océano y está provocando su acidificación. Un poco como comentario de las concentraciones de dióxido de carbono, sobre estas concentraciones se puede mencionar en la distribución poblacional a nivel global que el 20% de la población mundial aproximadamente per cápita está emitiendo como 14 punto y tantas toneladas por persona, mientras que el 80% de la población a nivel global está emitiendo cerca de 4 toneladas. Entonces es grande la diferencia. Los países anexo 1, países desarrollados, están emitiendo gran parte de las emisiones a nivel global, siendo que son menos del 20% de la población a nivel mundial. Bueno, eso como comentario. En referencia a los cambios observados en el sistema climático, en el reporte de valoración del IPCC número 5, se menciona que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. Desde 1950 son muchos los cambios observados en todo el sistema climático que no tienen precedentes en los últimos decenios a milenios. Entonces, este es el incremento promedio de la temperatura, donde se puede observar claramente la tendencia del incremento de la temperatura. Y el incremento promedio decadal también tiene una tendencia al crecimiento. Esto un poco en relación al incremento de la temperatura a nivel global. La siguiente. En cuanto a la atmósfera, cada una de las últimas 3 décadas ha sido sucesivamente más caliente en la superficie de la Tierra que cualquier precedente desde 1850. En el hemisferio norte, posiblemente el periodo 1983-2012 se menciona fue el más caliente de los últimos 1400 años. Entonces acá ustedes pueden apreciar a nivel global en un periodo de 1901 al 2012 el incremento de la temperatura
Esta información está reflejada en el reporte de valoración número 5 del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es el IPCC, es, digamos, el brazo científico-técnico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para establecer datos, información, sistematizar información técnica y científica para ver cómo anda el cambio climático a nivel global. Entonces, ellos han establecido el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, del incremento de la temperatura a nivel global. De repente acá no se puede apreciar mucho, pero existen ya incrementos de la temperatura que han sido sistematizados de forma científica en las instancias del IPCC. La siguiente, por favor. En cuanto a la precipitación, en el hemisferio norte, el promedio de la precipitación se ha incrementado desde 1901, se menciona, y con confidencia media antes de 1901 y alta confidencia después de 1951. En el gráfico se puede apreciar en este plazo de 1901 a 2010 hay un incremento de la precipitación en el hemisferio norte principalmente, y en otras latitudes se menciona, se tienen tendencias positivas o negativas de baja confidencia, o sea, un incremento o un decremento en el nivel de las precipitaciones. Ya en un periodo más corto, de 1951 al 2010, se puede observar que ha habido un incremento mayor en términos porcentuales, vale decir milímetros por año o por década. En este sentido, ya es también uno de los indicadores de cambio climático el cambio de la precipitación. Entonces, hasta ahora lo que estamos observando es que son un parámetro es el incremento de la temperatura y otro parámetro es el cambio de la precipitación a nivel global. La siguiente. A nivel del océano, que también es un indicador de cambio climático, ha habido un incremento del calentamiento de la superficie del océano en la capa superior. En la capa superior estamos hablando de 0 a 700 metros. Entonces ha habido un incremento sostenido y a partir de 1971 al 2010, y es probable, se menciona de que desde 1870 a 1971 ha habido un crecimiento sostenido. La tasa de incremento del nivel del mar desde la mitad del siglo XIX ha sido mayor que la tasa media durante los 2 milenios previos, con alta confidencia. En el periodo 1901-2010 el nivel promedio del mar creció 0.19 metros y es muy posible una tasa de 3.2 milímetros por año entre 1993 y 2010. En ese sentido podemos observar, por ejemplo, acá el cambio en el promedio del contenido calórico del océano se va a incrementar, se está incrementando, y el nivel del mar también está creciendo. ¿Por qué es esto importante? Porque muchos territorios, países, inclusive a nivel global, están prácticamente a nivel del mar. En ese sentido, la tendencia, de acuerdo a lo que reporta el panel intergubernamental sobre el cambio climático, es de que se desaparezcan. En ese sentido, las islas del Pacífico principalmente son las que revisten mayor preocupación a nivel global. La siguiente. En resumen, la detección del cambio climático establecido por el IPCC se menciona que la influencia humana ha sido detectada en el calentamiento global. No hay donde perderse. Es el ser humano quien está ocasionando el calentamiento global. Las proyecciones apuntan a que a finales del siglo XXI es probable que la temperatura sea superior a 1.5 grados centígrados del periodo entre 1850 y 1900 en todos los escenarios considerados. Vale decir que en un análisis prospectivo, el panel intergubernamental sobre cambio climático hace un análisis a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar?
En ese sentido, ha establecido diferentes escenarios sociales, económicos, etcétera, de desarrollo de la economía a nivel mundial, y lo que por lo menos menciona en esta conclusión es que hasta finales del siglo la temperatura va a incrementarse a 1.5 grados centígrados. Es probable, también menciona, que sea superior en 2 grados centígrados en 2 escenarios que comprenden los niveles más elevados. En ese sentido, estos escenarios hay algunos optimistas, otros menos optimistas, y de todas maneras se prevé un calentamiento de 1.5 grados centígrados con una posibilidad de que el calentamiento sea inclusive superior a 2 grados centígrados. Es muy probable, se menciona, que las olas de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más. Conforme se vaya calentando la Tierra, prevemos que las actuales regiones húmedas recibirán mayores precipitaciones y las regiones secas menos, si bien con excepciones. Y creo que eso a nivel nacional lo estamos experimentando. Como resultado de nuestras emisiones de CO2 pasadas, dióxido de carbono pasadas, presentes y futuras previstas, el cambio climático persistirá inevitablemente y los efectos perdurarán durante muchos siglos, incluso aunque se pararan las emisiones de dióxido de carbono. Es un poco lo que hablaba el director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Es posible, en un caso hipotético, llegar a un acuerdo de que no consumamos más fósiles. De repente la conferencia de las partes o en instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nos pongamos de acuerdo a no emitir. Pero las emisiones, el calentamiento, continuaría. O sea, es una situación prácticamente sin retroceso. Como decía el director, es algo que nosotros mismos hemos ocasionado. Sobre las causas prevalentes, sí se puede discutir, se puede hablar mucho, pero estamos ahora frente a una situación de la que no podemos revertirla. Vamos a estar muchos siglos más bajo esta misma situación. Así digamos, así nos pongamos de acuerdo de que va a ser otro modelo económico, social que va a reinar en el mundo. Igual va a seguir el cambio climático. La siguiente. ¿Qué hemos visto a nivel nacional? ¿Qué impactos hemos observado a nivel nacional? Estas observaciones es un proceso de sistematización de observaciones científicos puntuales, percepciones locales poco sistematizadas y otras generadas en función a modelos climáticos que todavía presentan altos riesgos de incertidumbre. Digamos, esta es la base del conocimiento que disponemos para mencionar de que hay impacto climático en nuestro país. Haciendo un punteo, podemos mencionar las siguientes, relacionadas principalmente con la temperatura y las precipitaciones. Así, en cuanto a temperatura, sobre la base de estudios glaciológicos, dice Will Bradley, han evidenciado que la temperatura en la cordillera tropical andina ha subido entre 0.1 y 0.11 grados por década, desde 1939. Y el ritmo del calentamiento se está incrementando en estos últimos 25 años a 0.32 y 0.34 grados centígrados por década. Entonces nos estamos calentando. Aparte de evidenciar una aceleración en el incremento de la temperatura, se observa una clara relación entre el derretimiento de los glaciares y los eventos del Niño. Es una relación muy directa en términos, digamos, más simplificados, del cambio climático con la variabilidad climática. Han observado ustedes que en los últimos años prácticamente tenemos un niño, una niña permanente. Es en ese sentido que para nosotros ya no es extraño que alguna parte esté permanentemente inundada año tras año o que en otras partes del territorio nacional exista sequía más permanente. Anteriormente, los eventos niño-niña se repetían cada 14 y 15 años. Ahora prácticamente estamos observando esa repetición del niño y de la niña cada 3 y 5 años.
A veces cada año sucede algo y lo denominan como un niño chiquito o una niña chiquita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el niño o la niña, vale decir, la variabilidad climática se está haciendo más permanente. ¿A consecuencia de qué? Precisamente a consecuencia del calentamiento global. Ustedes saben que la variabilidad climática la define el calentamiento de la superficie del océano. Entonces, imagínense un océano permanentemente caliente. Entonces, nos estamos yendo a tener niños, niñas permanentes a nivel nacional, lo cual conlleva a eventos extremos permanentes. Ya no es raro para nosotros escuchar que en tal parte hay una granizada con unos granizos así muy grandes o hay una sequía espectacular. Entonces, de repente ya deberíamos tomar medidas. ¿Y cómo enfrentamos todo esto? ¿Cómo, de lo que les estoy hablando? ¿Cómo lo hacemos? Nos debemos adaptar o bien nos debemos ajustar a los eventos del cambio climático, o bien nos debemos trazar objetivos de mitigación del cambio climático, vale decir, reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. La siguiente. Bueno, un poco sobre precipitación. Se menciona, una vez se establecen las lluvias durante la época alta, estas son más abundantes y el aumento persiste hasta abril. Estamos viendo en nuestro país una concentración del periodo de las lluvias. En ese sentido, hay alguna escasez. Cuando antes no había escasez, llovía, se repartía un poco, teníamos una época de lluvias más o menos estable. Ahora no, se ha retrasado y más bien se ha concentrado para ocasionar, lo cual ocasiona inundaciones, ocasiona eventos extremos, etc. Esta tendencia es consistente, dice, con lo observada en el Programa Nacional de Cambios Climáticos, con base en el índice de vegetación normalizado de imágenes de la NOAA, que muestra una reducción entre los meses de septiembre a octubre y un aumento en el mes de noviembre, lo que evidencia un acortamiento de la fase de lluvias. La siguiente. Esta foto seguramente ya es conocida por todos ustedes, es el derretimiento del glaciar de Chacaltaya. Tenemos en 1982 y el 2005 lo que queda ahora no hay nada. Entonces esta fotografía, este informe ha sido reportado en el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Eso no es algo que esté ocurriendo en alguna parte, está aquí a la vuelta de la esquina, a 15-20 minutos de la ciudad de La Paz. La siguiente. Bueno, esto un poco para contextualizar de qué vamos a hablar el día de hoy, sobre las causas, qué es lo que deberíamos hacer en ese sentido. Hablaremos un poco sobre las comunicaciones nacionales, aunque nuestra coordinadora ya lo ha mencionado, yo voy a dar así un poco, más bien de pasada. La siguiente. Entonces, las comunicaciones nacionales, nosotros hemos firmado y ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 1994 y hemos ratificado el Protocolo de Kioto en 1998. Como parte de su convenio, convienen las partes, se comprometen a algo. Eso es lo que hace un convenio. Dentro de esos compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, los países se comprometen a presentar sus comunicaciones nacionales. Las comunicaciones nacionales informan a la comunidad internacional no lo que quieren, sino lo que realmente está pasando en el país. En ese sentido, se reflejan los avances que han existido en la temática de adaptación, en la temática de mitigación y qué acciones en general se han previsto tomar en cada país para enfrentar el cambio climático. En ese sentido, el equipo conformado que está presente ahora de la Tercera Comunicación Nacional está elaborando ese informe, cada uno en la asunción especializada de sus funciones, en temas de mitigación, en temas de adaptación, en temas de circunstancias nacionales, etc. En temas de los inventarios, estamos trabajando fuertemente en ese sentido. La coordinadora ya ha presentado los resultados que tenemos hasta ahora y bueno, este evento trata precisamente de establecer seguramente una mejor línea de base en la temática del cambio climático
específicamente en mitigación del cambio climático, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente. Bueno, esto un poco ya hemos hablado. La siguiente. Me gustaría un poco hablar sobre este tema. ¿Qué es lo que constituye una comunicación nacional? Refleja circunstancias nacionales que en realidad es de dónde y con qué medios, desde un punto de vista social, económico, ambiental, estamos tratando de enfrentar el cambio climático. Se reflejan parámetros económicos, microeconómicos, macroeconómicos, sobre la infraestructura, sobre sobre temas políticos, etcétera, que reflejan la posición en las negociaciones a nivel internacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En realidad, ¿qué es lo que hace que nosotros como país nos comportemos de esta manera u otra? Los inventarios de gases de efecto invernadero son en realidad el documento, todo es importante, pero es una parte de los inventarios que sin ellos no sería comunicación nacional. Estamos informando cuánto nosotros emitimos de los gases de efecto invernadero y a la comunidad internacional. Para efectos informativos, para que no quede en alguna parte la información, nosotros emitimos entre 0.03% y 0.05% de las emisiones del total global. Prácticamente muy poco, pero que sin embargo sí emitimos. Ustedes saben que las emisiones son a nivel global. Lo que los chinos emitan se distribuye en todo el globo, lo que nosotros emitamos también se distribuye en el globo, ocasionando un incremento de la temperatura, un cambio climático. Entonces, la información referente a los inventarios es un aspecto, es una parte constituyente de la comunicación nacional muy importante. Y bueno, programas que contengan medidas que posibilitan la adecuada adaptación al cambio climático, cómo nos estamos adaptando, cómo se están ajustando nuestros sistemas sociales económicos a los eventos e impactos del cambio climático. Eso es lo que queremos reflejar, cómo nos estamos adaptando. ¿Nos estamos adaptando o no? ¿O qué necesitamos para adaptarnos al cambio climático? Mitigación del cambio climático, mitigación en el contexto, qué es lo que se ha avanzado en esto, y es el motivo de esta reunión, es el motivo de este foro que se va a desarrollar durante 5 días, donde vamos a informar a la comunidad internacional. Entre nosotros nos vamos a informar, vamos a saber qué hizo tal viceministerio, qué hizo tal otro viceministerio, qué hizo el sector digamos, eléctrico, que hizo el sector de hidrocarburos en este sentido. Disponemos de la información necesaria, suficiente, como para plantearnos esta tarea. ¿En realidad nos preocupa el cambio climático o no? ¿O es que no conocemos qué es el cambio climático? Entonces, esos aspectos los vamos a discutir hoy. Y si una de las falencias se refiere a que no conocemos qué es lo que es el cambio climático y los impactos, eso también vamos a informar y vamos a tomar previsiones, medidas para que eso tenga un empiezo nuevamente, ¿no? En cuanto a la información, es relevante para la consecución del logro de los objetivos de la Convención. Bueno, eso también a ver qué hemos adelantado. Informamos sobre los obstáculos, carencias y necesidades de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades. Seguramente en la comunicación nacional este último capítulo es muy importante porque va a dar las pautas necesarias y suficientes a nuestros negociadores para que planteen la posición a nivel internacional. Para adaptarme no solamente necesito esperar, cubrirme con una sábana e ir al cementerio. No, puedo adaptarme. Pero para esto, para adaptarme, necesito recursos.
Y de eso precisamente se habla en este último capítulo, sobre los obstáculos, carencias, necesidades. ¿Qué necesito? Eso tenemos que informar ante la convención, para que nos digan, bueno, ustedes necesitan esto tanto en función a esta información técnica, científica que ustedes han podido sistematizar, y entonces, en función a ese principio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, los países desarrollados, que son los culpables básicamente del calentamiento global, tienen que financiar las acciones de adaptación o mitigación que se deberían llevar a cabo en nuestro país. Pero nosotros tenemos que tener la bases científicas, técnicas, muy bien documentadas, estudiadas, con conocimiento, cuánto es lo que necesitamos. No podemos hablar de memoria, sino que debemos hablar con contenido técnico y científico e informar esta información ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así yo, por favor. Bueno, parte importante de la que yo en particular me ocupo con mi colega Lizeth Rebollo es la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Los inventarios de gases de efecto invernadero se elaboran siguiendo las directrices del panel intergubernamental sobre cambio climático en manuales, en directrices, en buenas prácticas que han sido editadas, etcétera, en diferentes años, en 1997, el 2000, el 2003. Entonces nosotros, como especialistas en este tema, hacemos un estudio y aplicamos. ¿Por qué razón? La convención requiere contar con información que pueda ser medible. O sea, digamos, Perú, no sé, otro país en Europa, no pueden tener diferente metodología, tiene que ser la misma, para que estemos hablando de papas y zanahorias, ¿no? Y no estemos hablando de papas y refrigeradores. Tenemos que hablar de lo mismo. En ese sentido he elaborado estas metodologías, estas directrices, para que todos los países del mundo, en función a estas metodologías, puedan elaborar sus inventarios. Hay inventarios para directrices, metodologías, etcétera, para el sector energía, para el sector residuos, para todos los sectores constituyentes de los inventarios, o sea, de los emisores a nivel global. Lo siguiente. ¿Para qué sirven estos inventarios? Es un tema que últimamente está un poco en discusión. Son documentos que de repente tenemos un poco, unos 10, 20 en las oficinas. Seguramente otros se han diluido, otros tienen los ministerios, pero a ratos cuando voy a preguntarles, ¿ustedes tienen este inventario? Nadie tiene. Pero sin embargo se han editado en muchos cientos, miles diría yo, de ejemplares. ¿Dónde están? No sé. O sea, dejamos, no sé, alguien los mira seguramente, pero tiene otras prioridades. Pero ¿para qué nos sirven todos estos libritos, estos inventarios que nosotros con mucho cariño, con mucho trabajo y tropezando con muchas dificultades, de estas dificultades vamos a hablar luego, hacemos? ¿Para qué sirven? Primero, para cumplir con los compromisos adquiridos en la firma de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, que todos los países deben informar sobre estos temas. Para la identificación de los gases de efecto invernadero producidas por las actividades existentes en el contexto nacional, además de sus fuentes y sunideros. En este sentido, lo que debemos hacer es identificar cuáles son los gases más importantes a nivel nacional: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc. De los 6 gases de efecto invernadero, ¿cuál es el más importante? Deberíamos discernir, decir, ¿es el dióxido de carbono? No, posiblemente sea el metano. Para eso hay que hacer un estudio, y ese estudio establece precisamente cuáles gases de efecto invernadero son más importantes. Para la determinación de los niveles de emisión de estos gases, que nos va a permitir evaluar políticas nacionales y de planificación.
En este sentido, teniendo la información sobre las emisiones, podemos, bueno, si queremos, insertar en la planificación sectorial. Es decir, si Bolivia está comprometida con la mitigación del cambio climático, entonces dirá, bueno, ¿cómo voy a mitigar? Voy a mitigar en este sector, en este, no sé, tendrá prioridades, elaborar sus políticas, por dónde deberíamos empezar. Y la base de ese, por dónde deberíamos empezar, es precisamente el conocimiento y reconocimiento de las emisiones a nivel nacional. O sea, cuánto estamos contaminando a nivel nacional y con qué tipo de gases. Y luego, estos inventarios ayudan a las instituciones del país a preparar insumos para el inventario de gases de efecto invernadero e identifica oportunidades de reducción y o mitigación de emisiones. En este sentido, por ejemplo, nosotros tropezamos mucho con el acceso a la información. En esta oportunidad quisiera agradecer mucho al ingeniero Boris Ballester por proporcionar la información y en su persona al Viceministerio del Desarrollo Energético por su ayuda en la elaboración de estos inventarios. También instituciones como el INE y otras instituciones que nos ayudan en esos propósitos. Seguramente por la mucha calidez, el mucho cariño, el entendimiento de la temática, cuando este flujo de información en otros países es automático. No hay necesidad de peregrinar por alguna parte ni recurrir a los amigos, no. Es automático, es sistematizado. Uno aprieta un botón, le llega la información. Y una información que sea pertinente, transparente y de calidad. No un mismo tipo sobre un mismo combustible no puede ser diferente en 3 instancias del Estado. Se tiene que manejar una sola. El siguiente, por favor. Ahora, entramos un poco a lo que significa el contenido del inventario, que está repartido en los siguientes sectores: energía y desechos de los que yo me ocupo, procesos industriales, uso de solventes, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, se ocupa otro consultor. En ese sentido, este es, digamos, el contenido de un inventario de gases de efecto invernadero. Vamos a detallar, vamos a ver de repente con más análisis al sector energético en esta oportunidad. La siguiente. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional para el periodo 2006-2008 se elabora según las guías recomendadas por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés. Vale decir que hasta ahora existen, este es el tercer inventario, existen 2 inventarios anteriores. Un inventario para la primera comunicación nacional para el periodo 1990-2000, se ha elaborado el primer inventario. El segundo periodo, la segunda comunicación nacional para el periodo 2002-2004, se ha elaborado el inventario para ese periodo, 2002-2004. Y ahora en la tercera comunicación nacional estamos elaborando el inventario de gases de efecto invernadero para el periodo 2006-2008. Hasta el 2008. Claro, quisiéramos disponer de información hasta el 2013 y ver qué es lo que está pasando ahora. Sí es posible en función al flujo de información o información que nosotros dispongamos. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Podemos tener un estado de situación al 2013, 2014, yo pienso, porque es una cuestión técnica. Nosotros como expertos, especialistas, podemos hacer el cálculo inmediatamente. Pero en la convención y por nuestras autoridades se ha propuesto elaborar los inventarios para este periodo simplemente. Es un periodo muy interesante, diría yo particular, porque en 2005 se realizan, se desarrollan transformaciones de tipo social, político, etcétera, a nivel nacional. Entonces hay
no sé, hay como un bache donde está faltando información, específicamente para ese periodo 2006-2008. Ahí como que, no sé, parece que algo pasó en ese periodo. La siguiente. Para el sector energético se siguen dos metodologías para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Una metodología por el método de referencia y otra metodología por el método por sectores. La siguiente. Por el método de referencia lo que se hace es contabilizar las emisiones de dióxido de carbono en base al consumo aparente. Vale decir, el consumo de algún combustible, no sé, petróleo, gas natural, etcétera, cualquiera, sobre el consumo, que el consumo aparente es igual a la producción más la importación menos la exportación menos los buques internacionales. Todo eso se suma, entonces sale un número. Ese número nosotros lo llevamos a una unidad energética común, que en el caso de los inventarios sería la terajoules, los cuales este contenido se multiplica por un factor de emisión que nos daría en toneladas de carbono por unidad energética, y finalmente se transforman estas toneladas de carbono multiplicando por el contenido, como es por el peso específico molecular del dióxido de carbono, por 44/12 para obtener las toneladas de dióxido de carbono por unidad energética. Puede ser barriles equivalentes de petróleo, o sea, cualquiera, ¿no? Pero de esa manera nosotros hacemos la contabilización, no es complicado. Hacemos la contabilización de las emisiones a partir del consumo aparente de los combustibles. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un resumen general de los inventarios de GI, de gases de efecto invernadero, para el año 2004. A ver, por favor, la otra imagen. Bueno, yo creo que acá está un poco más claro. Entonces, para la gestión 2004, de este cuadro podemos extraer que el sector más contaminante había sido el uso de la tierra, cambio uso de la tierra y silvicultura. O sea, las acciones de deforestación, ampliación de la frontera agrícola, eso había sido el uso de la tierra, cambio uso de la tierra y silvicultura, como el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, chaqueos, etc. Luego le sigue el sector agrícola, le siguen procesos industriales y finalmente el sector energético. De la matriz del carbono que hemos visto anteriormente a nivel global, veíamos que el sector mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero era el sector energético. En nuestro caso no. En nuestro caso es el uso de la tierra, cambio uso de la tierra y silvicultura como el sector mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y digamos, está en cuarto lugar el sector energético, y residuos le siguen al último. Residuos cuando pensamos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios, las emisiones de metano fundamentalmente. La siguiente, por favor. A ver, de esto, ¿qué podemos extraer? Para el periodo 2002-2004 tenemos que el combustible más emisor que usamos en nuestro país habían sido los fósiles líquidos. Luego le siguen los fósiles gaseosos, la biomasa, finalmente los fósiles sólidos. Eso, entonces nosotros somos, los combustibles, los fósiles líquidos son los mayores al 2004, mayores emisores de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Es por el método de referencia, cuando partimos, les recuerdo, sobre el consumo aparente. O sea, como metemos toda la bolsa, que suma y que resta, y de eso contabilizamos las emisiones. Entonces, del análisis para el periodo 2002-2004 en Bolivia,
vemos que el gas de efecto invernadero más importante había sido el dióxido de carbono. En el periodo 1990-2004, las emisiones han tenido un incremento del 67%. 14 años. Las emisiones del sector energético en el periodo, o sea, estamos hablando ya no de otros sectores, sino de energía. Las emisiones del sector energético en el periodo 1990-2008, con la información ya, digamos, un poco más fresquita, aunque preliminar de lo que estamos haciendo ahora, tenemos que las emisiones se han incrementado a partir de 1990 al 2008 en 161%, y respecto al 2000 en 85%, y respecto al 2004 en 45%. Entonces, un poco ustedes pueden apreciar de la gráfica las emisiones del sector energético y cómo tiene esa tendencia al incremento. No hay donde perderse, sí estamos avanzando. La siguiente, por favor. Sobre la anterior gráfica con columnas, acá tenemos la dinámica donde los combustibles, los fósiles líquidos, mejor dicho, son los que predominantemente en este periodo considerado son los que están ocasionando las emisiones principales para el sector energético. La siguiente. Por el método de sectores, ¿cómo hacemos? Ese método de referencia, cuando todo medimos una bolsa, y sumábamos y restábamos en cuanto a las importaciones o exportaciones. Por el método por sectores se desciende un poco más. En el sector energético tenemos que ha sido dividido en 5 sectores. El primer sector, industrias energéticas, que vale decir generación de energía eléctrica en industrias energéticas. Luego están las emisiones del sector residencial, comercial e institucional, o sea, todo lo que corresponde a nuestras casas, que es lo que usamos, GLP, electricidad, etc. Otro sector es el transporte, el otro sector es minería, el otro sector es agricultura, pesca, y el otro finalmente es minería, si no lo he mencionado. Bueno, son esos los principales. Manufactura y construcción es lo que nos falta. Entonces, de estos sectores, subsectores vamos a llamarlos, del sector energético, el principal, acá no se ve bien, pero el principal subsector emisor de gases de efecto invernadero había sido el sector de transporte. No hay donde perderse, ¿no? El sector de transporte es el mayor emisor a nivel nacional, el que más emite. Luego le sigue las industrias energéticas, luego residencial, comercial e institucional, y finalmente, este es residencial, institucional, comercial, y este es industrias de la manufactura y construcción. De los otros, digamos, un poco más pequeños. El más importante, digamos, es transporte, energía, manufactura y construcción, y residencial, comercial e institucional. Los mayores emisores en la matriz esta de carbono. La siguiente, por favor. Un poco sobre la matriz eléctrica. Tenemos estadísticas, esto basado en estadísticas de la Autoridad de Electricidad, donde, por ejemplo, en 1900, bueno, esto lo hago para fines de que vean ustedes cuál es la dinámica en nuestros países. 1992 teníamos una distribución del mix energético a nivel nacional de 60 a 62, digamos 37, no 63, 37%. 37% para hidroeléctricas y 63% para termoeléctricas. Al 2013 tenemos en la matriz energética para hidroeléctricas el 25.51% y para termoeléctricas el 74%, casi el 75% de distribución.
¿Qué quiere decir eso? En la gráfica ustedes pueden observar la dinámica del incremento de la construcción de centrales térmicas en nuestro país. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Así que, ¿cuáles son las lecciones aprendidas al presente en este trabajo que hemos realizado? Falta información sistematizada, sectorial por sectores. Seguramente es importante el desarrollo de un balance de energía útil o otro tipo de información. Son herramientas que de repente nosotros no disponemos. No disponemos de estadísticas sobre los consumos a nivel, digamos, nada más residencial. Entonces, eso con acciones conjuntas, de repente con el Instituto Nacional de Estadística, se pueda llegar a hacer una encuesta para saber en qué, cómo nos abastecemos de energía en nuestros hogares, en general, para fines de producción, iluminación, etc. Se requiere voluntad institucional para facilitar información sectorial. Hemos visto que es importante mejorar el entendimiento sobre la importancia de los inventarios y su inserción en la planificación sectorial. Este capítulo me parece importante, dado el flujo de personal en las instituciones del sector público principalmente, o que trabajan un tiempo, bueno, cambian a alguien o algo, entonces se va con todas las capacidades, etcétera, lo cual no es claro, no representa, digamos, que un país quiera avanzar en estos procesos. Entonces, sin miedo, sin nada, digamos así, se lo aparta al hombre que ha recibido capacitación, que tiene fortalecimiento en conocimientos, etcétera. Y nuevamente viene gente que viene nuevamente a pensar, a empezar, entonces un poco que los procesos se atrasan. Y mejorar capacidades en la temática del cambio climático, ya sea a nivel de las universidades, a nivel de los ministerios, etc. Es importante que estos temas entren dentro de los procesos de planificación sectorial. La siguiente. Queda muy poco de la anterior presentación, la actualidad, digamos. Las acciones de mitigación que han tenido lugar en nuestro país. Como se mencionaba anteriormente, en el marco de las comunicaciones nacionales, se tiene que detallar qué acciones de mitigación, en este tema específico, se han desarrollado en nuestro país. Vale decir qué es lo que hemos hecho y hasta la segunda comunicación. La segunda comunicación es para el periodo 2002-2004. Nosotros estamos ahora en la tercera comunicación para el periodo 2006-2008. Entonces, ¿qué hemos hecho en la segunda comunicación nacional, a nivel nacional? O sea, las acciones de mitigación que han tenido lugar en ese periodo. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que el Estado Plurinacional de Bolivia, como parte no anexo 1, no tiene obligaciones para reducir emisiones, pero sin embargo realiza esfuerzos que se traducen en la disminución del consumo de combustibles fósiles. A ver, dos temas muy importantes. El protocolo de Kioto, suscrito y ratificado por Bolivia en el año 1998, y ha entrado en vigencia en 2005 con la ratificación de Rusia. En el marco de este protocolo, el protocolo de Kioto, se han establecido compromisos de reducción de emisiones bajo el principio de responsabilidades compartidas, comunes, pero diferenciadas. Esto en el sentido de que existen, digamos, los países mayores emisores, que son los países desarrollados, y los países menos emisores. En ese sentido, el protocolo de Kioto ha establecido compromisos de reducción de emisiones para los países desarrollados y los ha denominado países anexo 1. Y los países que tienen compromisos de reducción de emisiones, que no tienen compromisos de reducción de emisiones, pero que deben llevar a cabo acciones para reducir emisiones, son denominados los países no anexo 1.
En ese sentido, y bajo ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países se han dividido en estos dos. Bolivia, por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene obligaciones para reducir emisiones, pero sin embargo, en la Convención se establece que también debería tomar acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En lo concerniente a mitigación del cambio climático, la segunda comunicación nacional ha reportado acciones desarrolladas en el marco del mecanismo de desarrollo. Ustedes saben que hasta la ley 300 de la Madre Tierra era posible la reducción de emisiones en el esquema del mecanismo de desarrollo limpio, en el marco del cual estas reducciones de emisiones eran cuantificadas en toneladas de dióxido de carbono y las cuales podían entrar en un mercado, en un mecanismo de mercado, donde había una demanda y una oferta. En ese sentido, las reducciones de emisiones podían haber sido transadas en un mercado donde los países que tenían compromisos de reducción de emisiones podían comprar esa reducción de emisiones con la finalidad, como lo mencionaba, de cumplir sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el marco del Protocolo de Kioto. A nivel nacional, los proyectos MDL que recibieron la Carta de Aprobación Nacional para ser registrados ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio son los siguientes. El proyecto hidroeléctrico de Río Taquesi es un proyecto de 90 megavatios de potencia, el cual ha logrado registrarse ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio y por efecto de la reducción de emisiones está recibiendo ingresos adicionales que producto de la transacción de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro proyecto registrado es el proyecto de cogeneración de Guaracachi, yo creo que hace unos años solamente fue, que ha sido registrado ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero no sé en realidad cuál es el estatus, siendo que es un proyecto perteneciente a ENDE y ya en el marco de la ley número 300, donde se establece en esta ley 300, la ley de la Madre Tierra, no a la mercantilización de las funciones ambientales de la naturaleza. En ese sentido, la posición en el marco normativo vigente es la no mercantilización, o sea, no más a los mecanismos de mercado. El mecanismo de desarrollo limpio es un mecanismo de mercado, es un mecanismo de flujo adicional de recursos para la viabilización de los proyectos con energías renovables, eficiencia energética, etc., donde nosotros estamos en desacuerdo. En esta misma segunda comunicación nacional se reporta al proyecto del relleno sanitario de Normandía de Santa Cruz. Ha sido registrado, pero nunca ha entrado en vigencia, en funcionamiento. O sea, ha sido registrado, pero no está vigente. En ese sentido, tenemos dos proyectos propiamente registrados a nivel nacional. ¿Por qué razón? Etcétera. Son muchas las razones por las cuales no ha sido posible registrar más proyectos. Pero digamos, ese es motivo de otro tipo de análisis. En esta segunda comunicación nacional, se menciona sobre el programa de gas natural vehicular, la sustitución del diésel, la sustitución de la gasolina por gas natural vehicular. Se reporta todavía no hay una cuantificación de la reducción de emisiones, siendo que el sector de transporte es uno de los más complicados, en particular porque
por las dificultades que representa hacer el monitoreo de esa reducción de emisiones. Es por esa razón que, bueno, es también un trabajo, es un trabajo de investigación adicional que seguramente en algún momento hay que realizar. El programa de los focos ahorradores, que ha tenido un gran impacto a nivel nacional, un programa de eficiencia energética, el cual, pero todavía no ha sido posible, entiendo, la contabilización de las reducciones de emisiones. Pero, sin embargo, los impactos son importantes en el desplazamiento de la generación en el sistema interconectado nacional. El programa de electricidad también se menciona en la segunda comunicación nacional, con proyectos como Cachola Esperanza, Rosita, Cepala, Laguna Colorada, etc. Pero, sin embargo, solamente se los menciona. Y finalmente, con una descripción, se menciona sobre los proyectos de mitigación del Plan Quinquenal del Programa Nacional de Cambios Climáticos, que principalmente está dirigido a la implementación de pequeños proyectos en comunidades alejadas, etcétera, principalmente microcentrales hidroeléctricas. Sin duda, existen otros proyectos más que no han sido reportados en la segunda comunicación nacional, pero que no hay la sistematización correspondiente. La siguiente, por favor. Bueno, todos estos antecedentes nos sirven para pensar, nos ha llamado, nos llama a plantearnos el objetivo de este foro. El objetivo de este foro es identificar precisamente al presente y en el periodo 2006-2008 identificar las acciones desarrolladas en ejecución y en planificación en los ámbitos normativos. Esto es muy importante, quisiera que presten especial atención. En los ámbitos normativos, planificación, de estadísticas sectoriales, de regulación y ejecución, de financiamiento, de investigación y desarrollo, o sea, qué tipo de acciones han sido desarrolladas en estos ámbitos con la finalidad de reducir emisiones o que han sido realizadas como respuesta a las demandas de desarrollo de nuestro país, lográndose la reducción del uso de combustibles fósiles, la implementación seguramente de energías renovables, medidas de eficiencia energética y otros. O sea, ¿qué acciones han sido desarrolladas al presente o van a ser desarrolladas? Este es el objetivo básico de este foro. Es con ese objetivo y los resultados nosotros vamos a poder informar ante la Convención que sí, evidentemente, Bolivia está haciendo esfuerzos muy importantes con esa visión de desarrollo, posiblemente no tanto con el propósito de reducir emisiones, sino más bien para responder a las necesidades de nuestro país de desarrollo. Estos esfuerzos, por esa razón hemos invitado al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con sus viceministerios de Desarrollo Energético y el viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, a quienes agradezco nuevamente su presencia, para que un poco nos iluminen, nos alumbren qué es lo que se ha hecho y saquemos conclusiones, qué es lo que deberíamos hacer, que nos un poco dé luces, cómo nosotros vemos nuestro futuro, cuál es la situación deseada, hacia dónde estamos yendo en estos temas. Una visión de esa naturaleza nos va a permitir planificar en el marco de esa responsabilidad común pero diferenciada y pensar seguramente en las generaciones que están viniendo. En ese sentido, yo creo que esta es la última. ¿Puedes, por favor? Sí. Bueno.